Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar acerca de este cómic que tenemos aquí. Se trata del Guantelete del Infinito, parte de la colección Marvel Must Have de Panini Comics México. Y bueno, pues la que tal vez sea la saga cósmica más representativa de todo el universo Marvel cae en nuestras manos en su versión Marvel Must Have. Así que vamos a revisarle de todo para intentar responder a la pregunta ¿qué tal está esta edición? Publicada originalmente en 1991, la saga de Infinity Gauntlet se proyectó como un mega crossover de verano dentro de varios títulos publicados por Marvel Comics en aquel entonces. Su premisa gira en torno al personaje de Thanos de Titán, quien reúne las 6 gemas del infinito para obtener capacidades omnipotentes. Este personaje está enamorado de la muerte de manera literal, la cual está representada por una hermosa mujer en Marvel Comics, y como ofrenda hacia dicha entidad, Thanos utilizará las gemas para acabar con la mitad de la población del universo tras un breve chasquido de dedos. Depende ahora de los héroes sobrevivientes de la Tierra el armar una ofensiva para intentar detener a Thanos y de alguna manera arreglarlo todo. Infinity Gauntlet fue un éxito absoluto en su momento, y le siguieron un par de secuelas directas que fungieron también como eventos de verano. Muchos elementos de esta trama principal fueron adaptados exitosamente a videojuegos y productos de la época. Sin embargo, resulta evidente que su mayor aporte e impacto reside en la llamada Saga del Infinito, que transcurrió como arco argumental principal en las películas del universo cinematográfico de Marvel. El formato original de publicación de Infinity Gauntlet fue una miniserie de 6 números que contó famosamente con el escritor Jim Starlin, creador del personaje de Thanos, a cargo de los guiones, y con el legendario y afamado artista George Pérez a cargo del dibujo de los primeros 3 números y parte del número 4. Posteriormente, el también afamado artista Ron Lim se encargaría de los números restantes. La presente edición Panini de Marvel Must Have, el Guantelete del Infinito, es por supuesto pasta dura, y sus medidas son de 18 por 27 centímetros, consta de 272 páginas y su precio es de 499 pesos, unos $27 con 55 centavos americanos aproximadamente al tipo de cambio actual. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo corresponde al legendario número 1 de esta serie. Y al igual que todas las ediciones Must Have, esta contará con el usual cintillo dorado en la parte superior de la portada. El lomo de la edición se ve de esta manera. En la contraportada tenemos una imagen correspondiente al número 3 de la serie. Vemos además la descripción general del contenido y mención de lo que recopila, los 6 números completos de The Infinity Gauntlet publicados en 1991. Vamos a abrir el cómic y nos topamos con un par de hojas de presentación, como es bastante usual. Luego tenemos por acá el índice de contenido, así como los créditos autorales y editoriales de toda la obra. Y bueno, pues un absoluto clásico en toda la extensión de la palabra. Siempre me es bastante grato echarles un nuevo vistazo a las páginas de Infinity Gauntlet. Emanan una cierta elegancia muy especial, que difícilmente puedes encontrar en otro lado. Como en todos y cada uno de sus trabajos, George Pérez aquí es simplemente inigualable y cautivador. Y si tomamos en cuenta que el dibujante famosamente no estaba demasiado entusiasmado con esta historia, todo resulta aún más impactante. Es un clarísimo ejemplo del gran profesionalismo que tenía. Una multitud de planteamientos bien marcados ocurren en el primer número, incluyendo una breve explicación de cómo es que Thanos obtuvo las gemas durante la Thanos Quest. Las gemas son tiempo, espacio, mente, alma, realidad y poder. Y una vez con todas ellas incrustadas en su guantelete, el objetivo del titán es simple: borrar a la mitad de la vida en el universo solo para impresionar a su supuesta amada. Las caracterizaciones logradas con Thanos en estas páginas resultan siempre interesantes, denotando su desesperación ante el rechazo de la muerte, y el cómo intenta desesperadamente venerarla, creándole templos y viéndose necesitado. Contrasta demasiado su comportamiento con la amenaza en la cual el villano eventualmente se convertiría. El número 1 también se enfoca en mostrar en vivo las desapariciones de la mitad de la población tras las acciones de Thanos. Se toman su tiempo y sin duda llegan a ser inquietantes, especialmente la desesperación de Spider-Man por Mary Jane y la reacción del Capitán América al ver a Cersei y a Hawkeye desvanecerse ante sus ojos, escenas ya clásicas y muy bien logradas.
Siempre me gustó el acercamiento directo que te da el número 2 sobre los desaparecidos. A través de los Avengers se hace un recuento de los personajes importantes que fueron afectados, ya sea gracias a esta lista gráfica de la computadora o a menciones rápidas de reportes. Y fíjense que, en retrospectiva, resulta abrumador el mucho crédito del cual ha sido despojado el que podría decirse es el personaje clave de toda esta serie. Adam Warlock nunca llegó a destacar demasiado fuera de los cómics en lo relacionado a la saga Infinity. Y no estoy hablando solo del MCU. Otros medios como los videojuegos o las animaciones jamás lograron darle la prominencia o importancia debida a este personaje. Y vaya, simplemente qué fácil es perderse degustando cada página realizada por George Pérez, así sean conversaciones, rescates o meras contemplaciones. Realmente son algo que cautiva. Algo que siempre me resaltó del cómic es que no se andaban con cuentos en cuanto al tipo de héroes que deciden reclutar para ir contra Thanos. A pesar de contar con otros sobrevivientes, si estos carecían de ciertas habilidades, simplemente no eran convocados. Y resulta especialmente llamativo cómo, al no haber Fantastic Four y con muy pocos X-Men, se le da un lugar de prominencia bien merecido a los 3 Avengers principales y a los 4 Defenders más fuertes. A pesar de ser meramente una distracción, parte de un plan mayor, la batalla cósmica contra Thanos es simplemente una absoluta joya y cuenta con una narrativa gráfica impecable y por completo envolvente, en mi opinión. Es justo decir que es de las partes más llamativas de todo el cómic. Y como dato curioso, es justo casi cuando comienza que ocurre el cambio de artista entre George Pérez y Ron Lim. Es justo en este par de páginas donde hacen el cambio de estafeta. La página de la izquierda fue la última de George Pérez, pero eso no demeritó el resto de la saga. Ron Lim creó escenas espectaculares, de hecho, todas en las cuales ocurren las muy singulares muertes de los héroes a manos de Thanos fueron de su autoría. Desde transformar los huesos de Wolverine en goma, o desintegrar a Wanda con un rayo de energía, pasando por asfixiar a Cyclops y destripar, entre comillas, a la Visión, o presenciando la muerte del Capitán América con tan solo un revés de mano. Todas las muertes que ocurrieron son realmente curiosas e impactantes. La descripción del cómic nos dice: son pocos quienes se han atrevido a amar a la muerte, sin condiciones, sin reservas, sin límites. Pocos han ostentado el poder de la creación en su mano, y aún menos han ofrecido la vida del universo por amor. Pero claro, ninguno de ellos era Thanos de Titán, y ninguno de ellos poseía el mayor poder del universo, el de las gemas del infinito. Jim Starlin, George Pérez y Ron Lim fueron los autores del evento definitivo. Hoy, poco más de 30 años después, el guantelete del infinito se ha convertido en una de las historias de culto para mayor gloria de uno de los más importantes y poderosos villanos de la Casa de las Ideas. En cuanto a los extras con los que cuenta la edición, tendremos un par de portadas hechas por Jim Starlin para 2 recopilatorios de Infinity Gauntlet. Además de una portada para el ómnibus de esta saga y la primera versión de la portada del número 2 de la miniserie, la cual debió cambiarse debido a la versión del traje de Thor. Mismo caso ocurre con la portada del número 3. Además de Thor, Hulk, Cyclops, Quasar y la Bruja Escarlata debieron ser cambiados. Tendremos también los datos biográficos de los autores, y como en todos los Marvel Must Have, habrá una sección especial de información que se dividirá en 4 partes. El detrás de cámaras, donde se hace un recuento sobre los procesos creativos que llevó la obra. Cronología, en donde se mencionarán historias significativas que dieron pie o que tienen que ver con Infinity Gauntlet. Y por último, las secciones de lecturas recomendadas y notas adicionales destinadas a enriquecer tu experiencia lectora. Y bueno, pues tras todo lo anterior, creo que sí logramos responder a la pregunta: ¿qué tal está esta edición Panini Must Have del Guantelete del Infinito? En cuanto a su calidad, la edición mantiene los estándares usuales de papel, presentación y color. Por ese lado no hay pierde alguno. Ha sido de los Must Have que más me han agradado de manera general. A pesar de ser una obra ya impresa en nuestro país en repetidas ocasiones anteriores, Infinity Gauntlet es algo que no debería faltar en la biblioteca de nadie. Si de por sí su valor artístico e histórico solía ser impactante, el MCU logró ya colocar este material a niveles insospechados.
Es una absoluta recomendación en todo sentido si es que no la tienes, no la has leído o simplemente eres coleccionista de Infinity Gauntlet en sus distintos formatos. El Guantelete del Infinito versión Marvel Must Have de Panini Comics México no desmerecerá en tu repisa. Bueno pues, en Comicsmen les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.